Caras vemos, genes no sabemos. ¿Qué vamos a aprender? Identificarás la importancia de los genes. ¿Qué hacemos? Quizás alguna vez hayas visto algún álbum de fotografías de tu familia, en donde aparezca tu papá o mamá de niños y te hayas dado cuenta y hasta asombrado del parecido que tienen contigo cuando eras niño o niña. Así es, todos los integrantes de una familia mantienen características semejantes. Esto provoca que en muchos de los casos sean muy parecidos entre sí. Para conocer más sobre este maravilloso tema, lee y observa la siguiente historieta, la cual te ayudará a identificar qué es un gen, su relación con el ADN y algunas de sus características y funciones. El ADN está formado por nucleótidos que, además de contener un grupo fosfato y una molécula de azúcar, en este caso la desoxirribosa, posee una de las 4 bases nitrogenadas llamadas adenina, timina, guanina y citosina, conocidas abreviadamente a través de sus iniciales A, T, G y C, respectivamente. Las bases nitrogenadas son específicas entre sí. Esto es, al formar cadenas y unirse con otra base, forman parejas con una relación definida. La adenina solo se une a la timina y viceversa, así como la citosina se une a la guanina y viceversa. Los genes son pequeños segmentos de ADN contenidos en los cromosomas, en donde se producen los elementos necesarios para las características hereditarias, como por ejemplo los pigmentos que dan color a sus ojos, a su pelo o a su piel. Algunas de ellas dependen de la acción de un solo gen, mientras que otras dependen de la acción combinada de varios genes. Cuando las células se duplican, transmiten la información genética a las células descendientes, resultado de la reproducción celular. Dicho de otra manera, los genes poseen la información que determina nuestros rasgos, es decir, características de cómo somos y qué nos transmiten nuestros progenitores. Así que, imagínense, cada persona tiene cerca de 25.000 genes diferentes que representan una gama casi infinita de posibilidades y combinaciones que ocasionan que cada uno de nosotros seamos únicos e irrepetibles. Cabe mencionar que los millones de células que forman parte de cada uno de nosotros, todos presentan los mismos genes que determinan las mismas características. Los genes pueden ser dominantes o recesivos. Un gen dominante es aquel que se manifiesta con mayor intensidad por sobre los genes recesivos, y solo será necesario que uno de los progenitores herede este gen para que se exprese en los hijos, como es el caso del color de los ojos oscuros. Los genes recesivos solo podrán expresarse siempre y cuando los dos progenitores hayan heredado el mismo gen recesivo a su descendencia. Por ejemplo, el gen que determina el color de los ojos claros. ¿Te gustaría saber si acaso tus genes pueden determinar si serás un alumno sobresaliente o un gran deportista? En realidad, no sería posible esta situación, ya que cabe señalar que además de la herencia también tiene una gran influencia el entorno donde te desempeñas, determinando así habilidades y destrezas de cada persona. Como viste en el video, es importante identificar que los genes permitirán expresar de manera física tus características, como el color de la piel, la forma y color del cabello, el color de ojos, la forma del lóbulo de la oreja. Pero, ¿cómo es posible que una información que se encuentra en el núcleo celular se pueda expresar físicamente? ¿Qué ocurre si un gen muta? Podría ser posible adquirir superpoderes como los personajes de los cómics y películas. Ahora lee y revisa la información del siguiente video para identificar algunas funciones de tus genes. Funciones de nuestros genes. Un gen es un fragmento de ADN. Cuando nosotros tratamos de estudiarlo, nos dirán que está compuesto por nucleótidos, formados por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Este lenguaje forma parte de la bioquímica, que a pesar de sonar complejo, no son más que elementos presentes en la naturaleza y que son esenciales para el desarrollo de estructuras orgánicas. Para nosotros sería imposible pensar que podemos ver un gen, ya que es muy pequeño, pues si para observar una célula necesitamos un microscopio, imaginen ver el núcleo celular. Ahora, imaginar que dentro del núcleo están los cromosomas y que un gen es solo un fragmento de él, parece imposible. Pero no es tan complejo como parece, ya que si bien no podemos observarlo como tal, sí podemos observar algunas características heredadas, gracias a las proteínas. Recordemos que las proteínas se encuentran en los tejidos, y la piel es un tejido. El ojo está estructurado de tejido, así que esa información genética se puede expresar físicamente. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? Nuestros genes tienen ADN, pero existe otro ácido en la célula que se llama ARN, que es más pequeño y solo muestra la mitad de la cadena del ADN. El ARN se produce en el núcleo con base en la información del ADN, mediante un proceso denominado transcripción. Una vez creada la copia, el ARN se envía al citoplasma de la célula.
donde gracias a los ribosomas se sintetizarán proteínas con base a la traducción de la información codificada por el ácido nucleico. Sin embargo, se preguntarán, ¿para qué sirven las proteínas? ¿O dónde las encontramos? Las proteínas son biomoléculas que construyen nuestro cuerpo y las podemos encontrar formando la queratina de nuestras uñas o la melanina de nuestro color de piel, que representan algunas de las características heredadas por nuestros padres contenidas en nuestros genes. Algo importante es que no todas las características se hacen presentes físicamente, ya que unas sobresalen de otras. Por ello, es que alguno de nuestros hijos las puede expresar físicamente y otros no. El ADN no sale del núcleo celular. La estructura que lleva la información hacia el citoplasma es el ARN, donde participa junto con los ribosomas en la producción de proteínas. Por otra parte, podemos entender a la mutación genética como la alteración en la secuencia, el contenido o la posición del material genético que forma parte de los cromosomas. Toda mutación se da de manera paulatina, al azar y puede ser heredada. Es un proceso muy importante en el fenómeno de la evolución por selección natural, dando origen a una mayor variabilidad entre los seres vivos, que puede favorecer su adaptación al medio ambiente, en donde solo los organismos con mutaciones benéficas sobrevivirán. Tomen en cuenta que las mutaciones no responden a las necesidades de adaptación de un ser vivo e incluso pueden pasar inadvertidas o en ocasiones producir algunas enfermedades. Así que no te dejes picar por alguna araña, no te expongas a la radioactividad y tampoco creas en seres míticos que rescatarán al mundo. Las mutaciones en ningún momento nos darían superpoderes. Eso es solo ciencia ficción. Recuerda que existe una estructura llamada ARN que copia la información que contiene el ADN y la lleva al citoplasma, en los ribosomas, para formar a las proteínas. Finalmente, las proteínas se almacenan en forma de tejido y se distribuyen en la sangre como hormonas, entre otros, y expresándose en características físicamente observables o en funciones fisiológicas heredadas por los padres, por ejemplo, forma de la cara, tipo de nariz, o bien, formas de tu cuerpo, como el lóbulo de la oreja. Hay que destacar que, en la información anterior, también se mencionó que los genes pueden mutar. Esto significa que la información que contienen puede cambiar modificando la estructura de las proteínas y causando algunas variaciones en las características que pueden beneficiar o perjudicar al organismo, tal cual se relata en la siguiente historieta. Para ello observa el siguiente video. ¿Conocen la historia de Drácula? ¿Recuerdan quién es el protagonista? Exactamente, el Conde Vlad. Seguramente lo conocerás por libros, películas, caricaturas o historietas. Esta historia fue inspirada en los sucesos genéticos que le ocurrieron al Conde Vlad Tepes, el cual sufría un grupo de enfermedades llamadas porfirias, las cuales se caracterizan por presentar una serie de síntomas horribles. Quienes las padecen huyen de la luz intensa y acostumbran a salir solo de noche, porque el sol les enrojece la piel y les forma ampollas o ámpulas que luego se transforman en feas cicatrices. También se les enrojece los ojos y les crece cantidades enormes de pelo. Estas enfermedades se deben a mutaciones en las proteínas que participan en la síntesis del grupo hemo, porción de la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. Los genes de estas enzimas son dominantes y son heredables. El Conde Vlad Tepes, que padecía porfiria y por consiguiente detestaba la luz diurna, tuvo un hijo con su sobrina Mina, cuyo padre, primo de Vlad, sufría la misma enfermedad. Mina tenía la piel muy blanca y por esta razón prefería seguir la costumbre familiar de no exponerse al sol. Pero era una mujer muy joven y sana. La primera hija de Vlad y Mina, a la que llamaron Puffy, nació sana. Luego tuvieron 2 hijos más, Lucy y Spike. Eso se puede seguir y conocer gracias a los trabajos que realizó el monje austriaco Gregorio Mendel. Distintos hechos básicos de los genes y la herencia biológica fueron descubiertos por él a mediados del siglo XIX, mucho antes de que se descubrieran el ADN, los cromosomas o el proceso de la meiosis. Mendel eligió la planta de chícharo comestible como sujeto de sus experimentos sobre la herencia y cruzó muchas veces 2 plantas de chícharo para ver qué descendencia producían, abriendo una flor y retirando los estambres para impedir la autopolinización. El diseño experimental de Mendel era sencillo, pero brillante y en él estudió características individuales, llamadas rasgos, que tenían formas diferentes, como flores blancas o moradas. Se concentró en el estudio de un rasgo único cada vez. Mendel siguió la herencia de estos rasgos durante varias generaciones, contando el número de descendientes con cada rasgo. Al analizar estas cifras se le esclareció el esquema general de la herencia, creando las leyes de Mendel y convirtiéndose así en el primer genetista y fundador de la genética.
Ahora, utilizando estos conocimientos puedes comprender que, de la unión de Vlad y Mina, el conde hereda a los hijos los genes que ocasionan la enfermedad y Mina hereda los genes sanos. Vlad, en sus espermatozoides, transmite sus genes a sus hijos y en ellos él tiene 50% de posibilidades de heredar la enfermedad a sus descendientes. En cambio, Mina, al ser saludable, puedes identificar que en sus óvulos no tiene genes que transmitan esta enfermedad, por lo que ella tiene 100% de probabilidad de heredar a sus hijos un gen sano. Utilizando las leyes de Mendel se puede descubrir que de la descendencia que pueden procrear, siempre tendrán 50% de posibilidad de heredar a los hijos las porfirias y 50% de posibilidad de que los hijos sean saludables. En este porcentaje se puede encontrar a Buffy, quien, como recordarás, era una niña sana. No obstante, no todas las modificaciones en el código de un gen o mutaciones genéticas son perjudiciales, ya que algunas le pueden permitir a un organismo sobrevivir mejor en su ambiente. Recordemos los pinzones de las Islas Galápagos, visitados por Darwin, en donde identificó el mecanismo por el cual los organismos se adaptan a su entorno y evolucionan, ya que las características benéficas que permiten a un organismo sobrevivir se heredan de padres a hijos. Observa que, en este caso, la selección natural actúa sobre los individuos dentro de una población. La influencia de la selección sobre el destino de los individuos a la larga tiene consecuencias para la población en su totalidad. Al paso de las generaciones, la población cambia conforme aumenta el porcentaje de individuos que heredan caracteres favorables, como en el caso de los pinzones. Toma en cuenta que, un individuo no evoluciona, pero una población sí lo hace. El reto de hoy, en tu libreta anota y responde las siguientes preguntas. ¿Qué características físicas compartes con tus padres? Explica, brevemente, a qué se debe que las compartas. No olvides utilizar los nuevos conocimientos estudiados el día de hoy y si requieres algún apoyo puedes consultar tu libro de texto o buscar en internet.